¿Por? No se quiere conectar. Pero ¿qué está dando el problema? OBS. Qué pena. Siempre hay algo, el enemigo siempre está peleando, pero glorioso es nuestro Dios. Nosotros en esta mañana vamos a compartir una palabra, un tema titulado número de hombre. Número de hombre, que es algo bíblico, es algo que está en la palabra. Lo vamos a ver a través de en Apocalipsis, donde nos habla de esto, nos habla de el número de hombre, que es algo que muchas veces nosotros como seres humanos consideramos o creemos que podemos como seres humanos tener, vamos a decir, muchas definiciones o sacar conclusiones de lo que pensamos que puede ser ese número. El número de hombres 666, que Cristo Jesús es quien revela inclusive esta palabra a Juan en el Apocalipsis, y nos queda a nosotros para que tú y yo comprendamos las manifestaciones que iba a tener, vamos a decir, el pecado, el enemigo, las cosas que iban a suceder y que se iban a manifestar, para que nosotros inclusive conociéramos y entendiéramos cuáles cosas no venían de Dios. Y básicamente aquí en Apocalipsis capítulo 13, en el verso 17, la palabra de Dios dice lo siguiente, dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, dice, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre, dice. Ninguno pudiese comprar ni vender, dice, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. O sea, hay una marca y hay un número del nombre. Entonces, vemos que el 6666 tiene un número de un nombre. No necesariamente es que es una marca de 666, sino que es un número. Y les voy a explicar por qué es un número y qué sucede con esto. Aquí en el verso 18, precisamente, dice la palabra, aquí hay sabiduría, o sea, y en otra traducción dice, tiene que tener sabiduría para entender lo que está diciendo. En otra traducción dice, si no hay sabiduría, no puede entender lo que estoy hablando. El mismo Cristo dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Entonces, el número de la bestia, el número es un número de hombre, lo que quiere decir es algo humano, es algo que tiene que ver con el hombre. Y dice, y su número es 666. Entonces, el 666, el número 6, es un número imperfecto. En la tradición judía, los nombres, y Cristo Jesús hace esto porque fue algo que vino, un diseño de parte de Dios. Los nombres tienen un valor numérico. Entonces, Él hace esto para que entiendan el valor que tiene el hombre como imperfecto sin Él. El hombre como tal, sin Cristo, es imperfecto. ¿Por qué el hombre es número 6? Porque le falta un número para llegar a la perfección. 6 más 1 da 7 y el número de perfección es el 7. ¿Y a quién necesita? Al Padre. Necesita a Cristo en su vida para completarse. Entonces el número de hombre es un número de imperfección, es un número imperfecto y representa al hombre. Y él está hablando del hombre entonces, y le voy a decir algo, yo no he estudiado teología, yo les voy a transmitir lo que el Espíritu Santo me ha dado. Para que no lo volvamos una doctrina tampoco. Yo no sé si la teología dirá otra cosa, yo digo lo que el Espíritu Santo me ministra. Amén. 3 veces, el 6 es el hombre manifestado 3 veces, en su carne, en su alma y en su espíritu, desconectado totalmente de Dios.
Para mí eso es lo que simboliza, porque habla del hombre manifestado. Habla del hombre sin conexión con Dios. Habla del hombre en su máxima expresión de imperfección y de negar a Dios en su vida, de alejarse de Dios. Y lo vamos a ver bíblicamente hoy. Entonces, el 7 es el número de la perfección y es lo que el hombre necesita alcanzar para que no se manifieste la oposición a Cristo Jesús. Entonces, cuando Cristo Jesús dice, no van a poder comprar ni vender, no van a poder hacer nada si no son humanos sin el Señor. Si tú tienes a Cristo en tu vida, tú no vas a permitir que nada te pongan ningún sello. Tú no vas a vivir conforme a tus deseos y a tu carne. Vas a vivir conforme a lo que dice la palabra, y entonces en ese tiempo lamentablemente no vas a poder comprar ni vender, porque vas a negar lo que el sistema de este mundo ha convocado y ha ido llevando a la humanidad. Lo vas a negar, lo vas a rechazar y no vas a poder hacer nada. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. En ese tiempo, cuando se manifieste el anticristo, o el tiempo en el que la iglesia sea levantada, que todo el que se quede aquí o se define o tiene a Cristo o no tiene a Cristo, y el que tenga a Cristo no puede comprar ni vender, no va a poder hacer nada aquí en la tierra. O lo niega, o prepárate porque vas a ser perseguido, vas a ser torturado, vas a ser, hasta que llegue el momento en el que seas redimido, en el que tengas que lavar tus vestiduras de otra manera, porque ya Él pagó el precio. Él lo que no quiere que eso suceda. Entonces, el número de hombres, pasé un slide por si no sé si David lo está poniendo, si lo están proyectando. Tampoco se está proyectando. Ok. El número de hombre, la letra hebrea número 6, es la letra, vamos a decir, la V, la que conocemos como V, o W. Entonces, el número 6 en el alfabeto, vamos a decir, porque nosotros, o en el, ¿cómo se llama? En ellos no se llama ni siquiera así, en ellos tiene otro nombre. Para ellos el número 6 representa la letra V o W en el hebreo. Esa letra que se pronuncia como Vav y tiene el sonido de V o W para nosotros, tiene forma de un gancho, representa el número 6 en la gematría hebrea. Gematría hebrea. Ahí representa el número 6. Y precisamente el significado simbólico se asocia con la conexión. El número 6 es asociado con la conexión. Si usted ve la imagen, ve que ellos la utilizan para conectar, vamos a decir gramaticalmente, una cosa con otra. En el sentido de decir que esto puede permitir el unir palabras una con otra. Por ejemplo, decir conectar cielo y tierra. Si yo voy a decir cielo y tierra, en el medio está el número 6. O ese símbolo que representa el número 6, que es, vamos a decir, la W o la V para nosotros. Y precisamente cuando ellos leen la Torá, que es el Pentateuco, ahí precisamente aparece en muchas ocasiones este símbolo que es el 6. Y podemos decir que hablando, por ejemplo, de las cosas como Dios la hizo, y que nos ayuda a entender mucho más por qué es número de hombre, precisamente en el día sexto Dios creó al hombre y a la mujer. En el día sexto Él creó al hombre y a la mujer. Y en el día séptimo dice la palabra que Él reposó de todas sus obras, para que vayamos entendiendo. Y esta simbología, hoy en día, nosotros sin darnos cuenta, la consumimos diariamente y somos dependientes de ella. Si usted se conecta a la internet, que fue diseñada y creada, y se utiliza un símbolo para llamarla, y ese símbolo, o vamos a decir esas 3 letras, significan 666, es www o www Iglesia de Cristo Filadelfia.com.
www. www significa World Wide Web. Y eso significa una conexión o una red de conexión amplia a nivel mundial. Y eso fue lanzado en el 1991 por un científico que decidió colocarle esas 3 letras y ese nombre. Ellos dicen que no tiene ningún sentido con el 666, pero precisamente la Organización Europea para la Investigación Nuclear, que se llama CERN, fue quien lanzó la Internet, que había sido creada con un propósito inclusive de los científicos comunicarse a nivel mundial y compartirse información de cosas que iban ellos investigando. Y ahora la cosa más grande que ellos están investigando y tratando de conocer es quién creó el universo, cómo se creó el universo. Y ellos son los que han creado inclusive un megaproyecto debajo de la tierra, a muchas profundidades debajo de la tierra, para ellos poder separar los átomos y hacer muchísimas cosas. Y es algo que tendría que durar otro día explicando todo lo que se está haciendo desde ese lugar, con la intención de ellos descubrir de dónde salimos nosotros. Inclusive hay una partícula llamada la partícula de Dios, usted la busca en la Biblia, digo en el internet precisamente, usted la busca en la Biblia, se llama la partícula de Dios, y es porque ellos andaban buscando cómo era que los átomos se unían uno con otro. Y para eso ellos tenían que crear un megaproyecto inmenso, multimillonario. El dinero que han gastado en eso, se hubiera acabado el hambre de la humanidad en el mundo, la pobreza. Para ellos poder separar los átomos y entender cuál era esa partícula que unía un átomo con otro, cosas que eran imperceptibles a los humanos o microscópicamente, y encontraron una partícula que tiene forma de una cruz. Y por eso le llamaron la partícula de Dios, porque entendieron que esto era algo que ellos no entendían ni sabían qué ponerle, pero lo que pudieron ver tenía forma de una cruz. Entonces, esto que salió en 1989 con un propósito y luego se vuelve a nivel mundial, el Internet en 1991, cuando lo abren a todo el mundo, ha creado algo, ha diseñado algo. Hoy en día, todo ser humano, todos nosotros, nos hemos ido yendo a vivir dependientes de que a través del Internet nosotros tenemos comunicación. A través del Internet nosotros tenemos mensajería instantánea, videollamadas, WhatsApp, Zoom, Teams, correo electrónico. Es esencial para las empresas. No importa dónde tú te encuentres, tú tienes comunicación con China, tienes comunicación con Rusia, tienes comunicación con Estados Unidos, tienes comunicación con cualquier parte del mundo. Entonces, y yo no puedo decir que eso es malo, pero eso es lo que tiene al mundo conectado. Redes sociales, las redes sociales para tener contacto con los familiares, con los amigos, con audiencias inclusive, Pero también, así como ha sido un canal para bendecir, como nosotros que proyectamos, que hoy no estamos pudiendo proyectar porque así son las cosas, creo que el enemigo no quería que esto se supiera. Así como nosotros podemos bendecir a través de los canales, vamos a decir, de la Internet, otros caen en hoyos a través de la Internet. La comunicación sirve también para que otros caigan en hoyos y hagan cosas malas. Los trabajos y los negocios pueden ser utilizados para el teletrabajo. Hay gente que trabaja a través de la Internet. Muchas empresas dependen de plataformas que ya están conectadas en la nube, que antes necesitaban inversiones millonarias para tener un servidor con toda su información y ahora en la nube lo pueden hacer. El e-commerce, la gente vive comprando a través del Internet, Amazon, todo eso, toda esa compra. Antes eso no existía. O sea que el Internet ha ido evolucionando y ha ido trayendo facilidades, forma de pago. Tú puedes pagar todas tus deudas a través del Internet, no como tía FIFA que coge para el banco. Tú puedes hacerlo todo a través del Internet, sin moverte, con un dedo. Puedes pagarlo todo. Puedes consultar cuentas a través del Internet, puedes hacer muchas cosas, servicio público, puedes hacer declaraciones de impuestos, puedes solicitar licencia, seguridad social, solicitar cita médica. Yo solicito cita médica, veo los resultados, pasaporte, visa, todo se hace a través del Internet, todo. Universidades, yo estoy estudiando algo en España y lo estoy haciendo a través del Internet, no estoy allá,
información, educación, consultar noticias, por ejemplo, en tiempo real de cosas que están sucediendo, acceder a cursos, investigaciones para tareas, de todo. Entretenimiento, y el entretenimiento tiene sus pros y sus contras, porque hay películas que son de bendición, que te pueden llevar a cosas buenas. Hay series, música, que son de bendición, pero también hay gente que cae en la cautividad. Y, por ejemplo, en estos días que yo mencionaba la semana pasada, mucha gente está presa de la casa de Alofoque y no quieren hacer más nada que ver la casa de Alofoque, por poner un ejemplo. Y caen cautivos de la pornografía, de consumo de basura, inclusive gastan su dinero en entrar a plataformas en las que tienen que pagar para ver desnudos y cosas así. Son esclavos del pecado a través de la internet. Eso es lo que sucede hoy en día. La internet te permite trabajar logística, GPS, por ejemplo. Yo en Estados Unidos no manejaría sin un aparato que me vaya diciendo dónde tengo que doblar, porque eso es increíble, cómo son esas carreteras. Y eso le ha facilitado la vida a mucha gente como yo, el pedir un Uber y moverte de un lugar a otro a través del internet. Todo eso, comida, supermercado, puedes comprar, reservar vuelos, hoteles, puedes hacer de todo a través del internet. Y eso, al final, ha venido a crear una dependencia en nosotros. Una total dependencia en el ser humano. Y una dependencia que hoy hay personas que tienen nomofobia, que desde que se levantan, en vez de darle gracias al Señor, lo primero que agarran es un aparato. Desde que abren los ojos quieren saber qué está pasando. ¿Y qué le dice el aparato? ¿Y cómo se va a mover? ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué está pasando? ¿Y qué publicaron? ¿Y qué dijeron? Una cosa increíble. Ha creado una dependencia y es una esclavitud total. Una esclavitud lo que está sucediendo con esto de la internet. No quiero decir que el internet es el 6666, pero, hermano, hay cosas que si usted se pone a analizar y la palabra te dice, necesita tener sabiduría para entender lo que está pasando. Número de hombre, manifestación del hombre. La dependencia del hombre al internet ha cambiado a Dios por el internet. En vez de tú orar, en vez de buscar el rostro del Señor, vivimos dependientes de estar pegados de una pantalla y del internet, del consumo, de qué está sucediendo, de qué pasó, de qué dijeron, qué están hablando. En vez de buscar el rostro del Señor, en vez de arrodillarnos, en vez de leer la palabra, mucho lo que hacemos es conectarnos de un aparato. Y eso, lamentablemente, lo que ha creado es una dependencia que se ha vuelto una esclavitud para el hombre. En Daniel capítulo 12, verso 4, precisamente el Señor dice algo, nos deja algo. Vamos a decir en el Apocalipsis, que fue en el Nuevo Testamento, en el que el Señor dio en el Nuevo Testamento, el Señor le decía a Daniel en el 12, versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, le decía el Señor. Sella este libro hasta el tiempo del fin, el tiempo del fin. ¿Qué dice? Muchos correrán de aquí para allá, y cuando habla de correr de aquí para allá, es mucho moverse en temas de migración. Gente desesperada, gente que no sabe para dónde coger, gente que no sabe dónde vivir, qué hacer y dónde va a resolver su problema. Y mira cómo está Estados Unidos y votando gente y de aquí para allá y de aquí para Haití y así sucesivamente. La gente desesperada, la gente sin conexión, la gente desconectada del Señor y sin saber a dónde van a terminar. Y la ciencia avanzando y la ciencia avanzando y la ciencia avanzando a niveles exagerados. ¿Es mala? No, no ha traído muchas facilidades, pero crear dependencia de ella trae problemas. Trae problemas y el mundo está caminando a ser totalmente dependiente de la vamos a decir, hermano, de la tecnología. Totalmente dependiente de la tecnología, de la ciencia, del avance de la ciencia. Y es por ello que nosotros, y yo lo he hablado en otras ocasiones, que nosotros vemos a un Elon Musk, que es uno de los hombres, vamos a decir, que figura como una de las personas más impulsadoras en avances de tecnología, está trabajando en algo que se llama Neuralink.
que yo lo he hablado anteriormente. Es un chip que están implantando. En el 2024 ya le implantaron el chip a una persona en su cerebro. Y este chip es una interfase en el cerebro que es una computadora conectada a otra computadora. ¿Qué se quiere con eso? Tener dominio del ser humano, total. Te lo van a vender como algo que te va a permitir a ti tener paz, supuestamente, porque ese chip implantado ahí va a determinar y va a saber o discernir qué enfermedades hay en tu cuerpo y va a decir, mira, aquí está faltando la célula tal y está faltando tal y tal cosa, pam, 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 regenéralo. Cero enfermedad. Oye, ¿cómo te lo van a vender? Pero sin ese chip, tú no vas a poder hacer nada, porque ese chip es el que le piensan poner a todo el mundazo. Te lo van a vender como algo de seguridad. No hay forma de que te secuestren, no hay forma de que pase nada, porque donde quiera te van a encontrar. Y lo lindo es que hicieron pruebas inclusive, para que usted vea el nivel de conectividad que va a tener el ser humano con una computadora, es que hicieron pruebas el año pasado con esta persona que le implantaron el chip y él pudo mover el cursor de una computadora con su mente. O sea, él estaba totalmente conectado a la computadora. Para que veamos el nivel de avance de la ciencia. Básicamente eso es lo que busca el chip implantado en el cerebro. Comunicación directa entre el cerebro humano y una computadora. Y hoy en día nosotros podemos decir, ay, eso no es nada. Vamos a ver si es o no es. Número de hombre, hermano. Número de hombre es manifestación del hombre a su máxima expresión, desechando a Dios. ¿Quién es el que sana? ¿Quién es el que liberta? ¿Quién es el que da vida? ¿Quién nos creó? ¿Y quién tiene los tiempos definidos para nosotros? Nuestro Dios. En el momento en el que el hombre dice, no, aquí nosotros tenemos el control y nosotros vamos a hacer tal cosa, aquí ya no va a haber enfermedad, aquí no va a haber esto. La ciencia debe aumentar, el Señor da la sabiduría, da la gracia, pero cuidado cuando nosotros queremos eliminar a Dios. Cuidado cuando queremos eliminar a Dios. Cuidado cuando nosotros venimos delante de Dios a creernos más que Él. Y ese mismo Elon Musk es el mismo que está trabajando también en hacer que el hombre pueda salir de aquí, del planeta Tierra, a vivir a otro planeta. Esas son sus intenciones. Pues su otra compañía está basada en eso. ¿Verdad? En SpaceX es para viajar y sacar al ser humano de este planeta. Esa es su otra. Y la otra es la conexión sin ningún tipo de cableado. Él tiene satélites en el mundo entero, está poblando el mundo entero. O sea, vamos a decir, el mundo no, está poblando el espacio aéreo de satélites para que la comunicación él la pueda manejar. Él vende ya internet. Hay personas que están saliendo de utilizar Claro y todo esto por un aparato que es totalmente inalámbrico y no importa dónde tú te vayas, al lugar más remoto del planeta Tierra, tú vas a tener conexión porque él tiene ese servicio. O sea, para que usted vea la mentalidad de él está totalmente a otro nivel. Y precisamente en Génesis capítulo 10, en el verso 8, nosotros podemos hablar y ver acerca de un hombre sobre la tierra con una actitud que el Señor nos muestra a nosotros de delicada y de analizar. Dice Génesis 10, verso 8, dice, y Cus engendró a Nimrod, dice, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, que significa confusión, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Calat y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Nosotros vemos que el comienzo del creerse grande y poderoso
ante los ojos de nuestro Dios comenzó con Nimrod. El hombre que más orgulloso que pudo haber sobre el planeta Tierra fue Nimrod. Y lo primero que creó, la primera ciudad que creó se llamó Babel. Y lo primero que quiso hacer fue una torre que llegara al cielo. Tener conexión fuera de aquí, y dijo, hagámonos un nombre, porque no necesitamos a Dios. Esto de poderoso, el significado de ese poderoso que vemos ahí viene del hebreo marat, que significa rebelde. Revelación contra Dios. Revelado en contra de Dios. Sinar es tierra de Babilonia. Babilonia fue donde él comenzó, Babilonia, donde él comenzó, y Babilonia siempre ha sido la oposición para todo lo que tiene que ver con Dios. Inclusive cuando vemos en Apocalipsis, ¿quién es que cae? La gran ramera Babilonia, la que se levanta en contra de nuestro Dios. Y precisamente nosotros vemos que él tiene que ver con 9 ciudades, vamos a decir, importantísimas en temas de recursos, como hablamos de un Elon Musk, un tipo con muchos recursos. Este hombre, Nimrod, era un hombre poderoso, y cuando dice delante de Dios, quiere decir que a él no le importaba que Dios tuviera, él hacía lo que él quisiera, porque él precisamente era, cuando vemos y buscamos el original de este poderoso y vigoroso, en el original, poderoso viene del hebreo 1368, que significa Gibor, que significa gigante, guerrero, tirano. Guerrero, gigante. Y Gibor eran los giborines, eran descendientes de gigantes que habían sobre la tierra, que la palabra habla de los gigantes que habían en la tierra. Hubo una parte de esos gigantes que fueron exterminados en los tiempos en el que el Señor destruyó la tierra con el diluvio, pero luego de todavía aparece Nimrod como uno de estos, descendiente de Cus, inclusive él era bisnieto o nieto de Noé, descendiente de Cus, y dice la palabra que era un tipo de estos Gibor, uno de estos gigantes, que quiso delante de Dios hacerse creer más grande que el Señor, delante de Dios dice, o sea que él de alguna forma él retaba a Dios. Y la historia de este hombre es horrible, es profunda, pero es horrible lo que hizo. Que de ahí inclusive nosotros sabemos que vienen mucha idolatría, que fue lo que él creó y lo que él generó. Idolatría, paganismo, otro Dios, otro poder. Y de ahí salen todos los dioses que ustedes se pueden imaginar, salen precisamente de Nimrod. Todos los dioses que se han inventado los hombres, el Dios Sol, el Dios qué sé yo qué, vienen de la muerte de este hombre y la adoración que le hicieron a él y la relación que hubo de él con la que hoy en día creemos que es la Navidad. Entre muchas cosas que no voy a mencionar. Entonces, en Génesis 6:4, había gigantes en la tierra en aquellos días, dice, y le nacieron hijos. Estos fueron los valientes Giborín, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Varones de renombre, que es lo que el hombre ha querido hacer, tener renombre. Y cuando yo quiero ser grande, yo estoy en un nivel de orgullo en el que rechazo a Dios. El orgulloso no puede tener a Dios en su vida. El orgulloso es 666. 666. Hombre, hombre, hombre. Manifestación en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. No, el orgulloso no puede tener a Dios en su vida, porque es que no, el Espíritu Santo y el orgullo no tienen nada que ver. Entonces aquí se refiere a descendientes de la unión entre los hijos de Dios, que aquí esto no fue lo que yo diseñé, que enseña al hombre a hacer cuantas cosas, brujería, hechicería, consumir droga, todas las cosas. Son muchas cosas que son diabólicas, que son otro tema mucho más profundo, que no vamos a entrar en eso, pero yo quiero que nosotros veamos lo delicado que es nosotros como seres humanos el querer el poder, el querer la fama, el querer crecer, el querer tener, el querer alcanzar cosas. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de esto? Todo esto tiene un origen. Todo esto tiene un origen.
El número de hombre, el 6666. La manifestación de nuestra carne que quiere alcanzar cosas que no es lo que Dios ha diseñado para ti y para mí. Porque somos influenciados. Y yo no me imagino, Nimrod, que alcanzó a, vamos a decir, como dice ahí, a plantar 9 ciudades. Y cuando estaba haciendo la torre de Babel, dice el Señor que él bajó y vio lo que estaba haciendo y dijo, espérate, pero esta gente van bien. Confundamos su lengua para que no se le dé lo que van a hacer. Y de ahí salieron todos los idiomas que tú y yo hoy. Ahí había gente. O sea, el poder de influencia que tenía Nimrod. Imagínate el poder de influencia que tienen hoy las redes sociales. Es la misma manifestación. El poder de influencia que tiene hoy el internet en la vida del ser humano. Por la dependencia que hemos creado de esto. Nimrod, que quería un nombre, dice ahí, era rebelde frente a Dios. Quiso conquistar espacios y tener reinos. Y hoy en día mucha gente quiere conquistar espacio y tener títulos, reinos, posesiones, poder, placer. Pero Dios, no. Entonces, él influenció a miles, tantos que el mismo Dios dijo, vamos a confundir su lengua. Y hoy millones somos influenciados a través del internet y podemos caer en pecado y tenemos que tener cuidado. Porque precisamente el Señor quiere que nosotros seamos libres de toda cautividad. En 2 de Pedro capítulo 2 verso 19 dice la palabra, prometen libertad, y esto está hablando precisamente de los falsos profetas que se levantan, de los falsos que se levantan supuestamente en nombre de Dios, pero tienen este mismo espíritu de esclavitud, que tienen el mismo espíritu, ego y orgullo en su corazón, que no les permite realmente tener a Dios y reconocer a Dios. Están en el número de hombre, en el 666. Dice, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Eres esclavo de todo lo que te controla. Todo lo que nos controla nos hace esclavo. Y por eso es que la palabra nos enseña a nosotros y nos dice a nosotros tenemos que llevar nuestra mente cautiva a la mente de Cristo. Que sea Cristo que me controle. Esclavo de Cristo que yo quiero ser. Porque todo lo que te controla te hace esclavo. Estás preso de eso. Y dice el verso 20, y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio del conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Wow. Termina peor. Y la palabra nos enseña a nosotros que cuando el Señor, cuando tú declaras que el Señor es tu Dios y sale el chamuco, como dice mi papá, sale huyendo el chamuco y se va y tú estás libre y tú comienzas otra vez a apartarte y a enfriarte. Dice la palabra que ellos ven y dicen, ay, pero mire, eso está desierto ahí, como no está el Espíritu Santo. No hay agua, no hay espíritu. Dice, pero mire, eso está seco. Ven y va y busca, ¿qué dice? Otros 7 más o legiones. Y se meten. Y hay gente que vive en eso. Y yo me imagino que estos 7 buscan a otros 7 más y ya son 14. Y después 7 más y después 21. Y después 28. Y hay gente que está lleno y cundido de pichones. Jehová reprenda al diablo. Esclavo de lo que lo controla, dice la palabra. Esclavitud total. Y el Señor no nos llamó a ser esclavos del pecado. Qué pena da esto, hermano. En Apocalipsis capítulo 18, en el verso 9, la palabra dice lo siguiente, dice, los reyes de la tierra que cometieron pecado sexual con ella, está hablando de Babilonia, que cometieron pecado sexual con ella y que compartieron sus lujos, llorarán y se lamentarán cuando vean el humo de su cuerpo quemado. Dice, se quemarán lejos de ella por miedo a recibir su mismo sufrimiento y le dirán, qué terrible, muy terrible para ti, gran ciudad.
Poderosa ciudad de Babilonia, tu castigo llegó tan solo en una hora. Porque el Señor habla aquí y ayer estaba escudriñando en un libro, en una profecía que el Señor da en Nahum acerca de cómo el pueblo de Dios ha sido cautivo y cómo fue el pueblo de Israel cautivo y cómo el Señor luego va a defender a su pueblo. Cómo el Señor va a pelear por su pueblo. Y aquí precisamente en Apocalipsis relata lo que sucede, lo que el Señor le hace a Babilonia. En una hora acaba con ella. Pero, ¿qué es Babilonia? Babilón significa engaño, significa confusión. Y precisamente por eso hay una nación que se cree y se entiende que definitivamente es Babilonia, Roma, de donde sale la mayor parte de todo el pecado y contaminación del mundo, que gobiernan inclusive parte del mundo. Los comerciantes del mundo también llorarán y se lamentarán por ella, dice, porque ya nadie comprará sus mercancías. Dice, vendían oro, plata, piedras preciosas, perlas, ropa de lino y de seda, y tela de púrpura y roja. Toda clase de maderas fragantes y objetos hechos de marfil, de madera fina, de bronce, de hierro y de mármol. Aunque usted no lo crea, todo eso lo hace el Vaticano. Todo el dinero que le entra, millones y millones y millones y millones de dólares diarios que le entran, por la cantidad de visitantes que reciben, los gobiernos le dan a todos. Si usted se pone a buscar, busque un mapa político y diga, ¿cuáles son los países católicos? Usted va a ver cundido. Y todos esos países tienen que pagarle al Vaticano, le pagan a las iglesias católicas, la mantienen, le dan dinero y ellos hacen inversiones multimillonarias y todas esas inversiones son en negocios multimillonarios y grandes que venden oro, que venden plata. Ellos mandan a robarse y a sacar el oro y plata de muchísimos lugares. Si no, vaya allá para que usted vea que todo está adornado de oro y Cristo Jesús vino en un pesebre. Entonces, dice, vendían oro, plata, piedra preciosa, perlas, ropa de lino, seda, tela, púrpura, toda clase de madera fragante, objetos hechos de marfil, de madera fina, de bronce, de hierro y de mármol. Y dice en el verso 13, estoy en el capítulo 18, dice en el verso 13, canela, especias aromáticas, incienso, mirra y perfume, vino, aceite de oliva, harina fina, trigo, ganado, ovejas, caballos, carruajes, dice, esclavos y almas de seres humanos. ¡Wow! Y almas de seres humanos. Profundo, hermano, y aunque usted no lo crea, eso lo dice Cristo Jesús, que es quien está revelando el Apocalipsis a Juan. En el capítulo 18, léalo y se va a dar cuenta de que lo dice así. Dice, esclavos, gente esclavizada, gente que ha sido esclavizada a la pornografía, al consumo de música diabólica que incita a hombres hoy en día a matar a su hijo, a su hija, el consumo de droga, el consumo de tanta cosa que hace que hoy en día una mamá agarre y le dé no sé cuánta puñalada a su bebé y que si yo qué hay, que el Señor me dijo que lo matara. ¿Cuánta gente endiablada, esclavizada por el consumo de droga, por el consumo de redes sociales, por el consumo de todo lo que dice la palabra, que esta Babilonia, mundo de confusión, tiempo de confusión, 666 manifestado, todo anticristo, todo lo que se opone a Cristo, todo lo que aleja a Cristo del corazón del hombre, ha hecho que el hombre hoy en día viva de esa manera. Esclavos y almas de seres humanos. ¿Y cómo es que una persona, tú dices, ¿y qué fue lo que pasó que esa persona hizo eso? ¿A dónde estaba el alma de esa persona? Pobre de ti, Babilonia, ya no tienes todas las cosas buenas que tanto deseaste. Toda tu riqueza y tus lujos han desaparecido. Nunca más los recuperarás, dice ahí. En primera de Juan capítulo 2, en el verso 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Primera de Juan capítulo 2 dice, no améis al mundo. Y hay gente que ama al mundo y está en los caminos del Señor, pero ama al mundo y no se quiere ir de esta tierra. Y quiere todo lo que esta tierra ofrece. Ni las cosas que están en el mundo, dice, ni las cosas. ¿Y cuáles cosas hay en este mundo? Mucha vanidad. Mucha vanidad. Y hay gente que ama la vanidad, que ama el placer. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice la palabra. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, dice, estoy en Primera de Juan capítulo 2 por si lo quiere leer, verso 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como dice su palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y a veces la voluntad de Dios no es tu voluntad. Y a veces la voluntad de Dios va muy contraria a los deseos que tú tienes. La voluntad de Dios puede ser algo a veces doloroso para tu carne, pero beneficioso para tu espíritu. Los deseos de la carne y los deseos de los ojos son esclavitud y cautividad, hermano. Dice la palabra, Cristo Jesús dice, si un ojo está bien, todo el cuerpo está bien y está sano. Pero si un ojo está malo y está enfermo, ay, mi madre, las tinieblas que hay, dice, no me imagino, dice Cristo, la tiniebla que hay en el cuerpo. Perseguir lo que otros nos han enseñado a nosotros a través de las redes sociales, a través del internet, hombre, 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 666, todo lo que perseguimos a través de eso, que creemos que es éxito, es el fracaso más grande que puede tener un hombre. Porque el fracaso más grande que puede tener un ser humano es tener éxito a donde Dios nos lo ha llamado. Y como seres humanos hoy en día creemos que los lujos, las cosas grandes, el placer, lo que está de moda, lo último, lo del año, eso es. Y a veces eso no es lo que el Señor quiere. Iglesia grande, estructuras gigantes y la gente perdiéndose. Eso no es lo que el Señor quiere. A veces nos desvirtuamos porque nos hemos creado ídolos de cosas que hemos ido viendo y aprendiendo a través de las redes sociales y del mundo y de las relaciones y de las conexiones y de lo que el hombre te ha dicho. Yo decía en día pasado, yo escuchaba cuando niño, no, porque a los 30 hay que tener el primer millón. ¿Y a dónde dice en la Biblia que yo tengo que tener un primer millón a los 30 años? Yo voy a tener el primer millón si el Señor me lo da cuando Él quiera. Si es que voy a tenerlo, no tengo que perseguirlo. Dice la palabra, buscad el reino de Dios y su justicia y todo a tu vida va a ser añadido. Pero el que sea añadido, anoche escuchaba algo que me compartió mi hermana Anadeli y yo decía, es increíble, el añadido, esos son adornitos que llegan, a mí no me interesa nada de eso. No nos tiene que interesar nada de eso. Si llegó, llegó. Y si no, lo que yo tengo que procurar es alcanzar el reino de Dios y su justicia en mi vida. Y el reino de Dios quiere decir que Él reine en mi vida, que Él sea el rey, que Él tenga la primera y la última palabra en mi vida. Eso no es tan sencillo. Porque los ojos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no te deja llegar ahí. Si te comienza a comer ojo y a ver y a llenarte, tu alma va a desear todo eso. A menos que estés todo el tiempo de rodillas y orando y diciéndole al Señor, no me deje caer,
No me deje perseguir las cosas del mundo. No me deje ir detrás de lo que el mundo ha diseñado. No me deje ir detrás de eso. Antes para que, yo me imagino, para que una moda o algo migrara de una nación a otra, yo me imagino que pasaban añales. Porque tú mandabas una carta, yo me acuerdo cuando mi abuela se iba a Puerto Rico o a Estados Unidos, tú mandabas una carta y tú esperabas como un mes para tú recibir la carta de respuesta. Ahora yo puedo, ahora mismo, y estoy hablando con mi hermana. Para que una moda migrara de una nación a otra, yo no me imagino, o sea, antes eso no era, pero ahora la comedera de ojo y la miradera y las redes sociales y la que sé yo qué, hermano, esto ha cambiado. Y en vez de evolucionar, yo creo que hemos involucionado como seres humanos. Es una raza caída, totalmente imperfectos, totalmente contrario a lo que Dios está esperando de nosotros. Dice en Primera de Juan capítulo 2, dice Juan, hijitos, ya Juan ahí me imagino que era ya bien anciano, que Juan, si no me equivoco, y estuve escudriñando, creo que fue el único de los apóstoles que no murió en una forma sacrificado como murieron los demás, sino que murió de viejo, porque fue exiliado a Patmos y allá el Señor le dio la revelación del Apocalipsis. Dice en Primera de Juan capítulo 2, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hay mucha gente oponiéndose a lo que Cristo dijo. Y anticristo es todo lo que es manifestado por el hombre, todo lo que rechaza a Dios, todo lo que niega a Dios. La apostasía que habla Daniel, la abominación desoladora, es la apostasía. Es en la misma iglesia, en la misma casa de Dios, los hombres negando a Dios, negando lo que bíblicamente está escrito con sus acciones, caminando como hombres y poniendo nuestras emociones, nuestra carnalidad sobre lo que la palabra de Dios dice. Anticristo manifestado por donde quiera. Y él decía, ya el anticristo, ya ese espíritu está operando. Bíblicamente está escrito que el espíritu del anticristo hace tiempo está operando. Que se manifieste un hombre de pecado que habla, el inicuo se va a manifestar. Pero el espíritu del anticristo hace tiempo que está operando, porque todo el que niega al Señor en su vida, con sus acciones, con el pecado, está negando a Cristo Jesús. Cuando yo niego lo que he escuchado, cuando yo renuncio a lo que he visto, a lo que he leído, a lo que Él me ha ministrado, por las influencias que el mundo está ejerciendo sobre nuestras vidas, porque queremos alcanzar y hacer lo que el mundo nos dice, los paradigmas de las iglesias. Ay, grandeza, espacio y corazones vacíos y gente pecando por doquier. Dice el verso 22 de Primera de Juan 2 que estamos leyendo. Dice el verso 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús, que es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ese es un anticristo, el que lo niega. Y muchos lo negamos y muchos apostatamos de la fe con nuestras acciones. Apostasía es negar lo que tú has creído, lo que la palabra del Señor te dice. Cuando tú dices que tienes fe y de repente no tengo fe, ya eso se llama negar. Eso es apostasía. Hay que tener cuidado, hermano. Hay que vivir orando constantemente para no caer. Precisamente en Mateo capítulo 7 verso 13 dice Cristo Jesús, porque para que meditemos bien en esto, para que meditemos, yo no sé cómo voy a hacer, pero tal vez ahorita si logro arreglar el problema vuelvo y lo predico, porque no es verdad que el diablo se va a salir con la suya.
El Señor no me trajo a mí a esta tierra para eso. Yo voy a cumplir la obra del Señor hasta que Él venga en el nombre de Jesús. Dice la palabra, dice en Mateo 7:13, dice, entra por la puerta estrecha, entra por la estrecha, por la difícil. No por la amplia, la fácil, la que está todo cómodo y bonito. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por la facilidad, por la comodidad, por lo que el mundo te dice. Y Cristo dijo, entra por la puerta estrecha. Porque estrecha es la puerta, entrar es difícil. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos, dice, pocos son los que la hallan. Esa palabra que dice ahí, que lleva a la perdición, perdición del griego, apoleia, significa ruina, pérdida, condenación, destrucción, muerte. Eso significa esa palabra. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la ruina, a la condenación, a la destrucción, a la muerte, dice Cristo Jesús. Pero Gálatas, Pablo, utilizado por el Espíritu Santo, dice en Gálatas 5, verso 1, dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Con qué? Con la libertad que Cristo a ti y a mí nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Tú y yo no vinimos para ser esclavos del pecado. Tú y yo no vinimos para seguir las tendencias del mundo. Tú y yo no venimos para ser gobernados por el 666. Vinimos a ser dirigidos y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Vinimos a vivir y a estar firmes en libertad con la que Cristo a ti y a mí nos hizo libres. Porque Él pagó el precio para que tú y yo seamos libres. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, no con Cristo Jesús. Porque hay mucha gente que está sin Cristo, otros están con Cristo aquí y ellos están aquí como tratando. Muchos que se congregan, que no pueden levantar su mano, que no pueden cantar, que no se pueden parar. No son libres. Algo lo tiene atado. Algo lo tiene atado. Almáticamente, espiritualmente están atados y corporalmente. El que no se puede levantar y adorar con libertad a Dios y cantarle al Señor, está atado. Es un esclavo de Satanás. Juan capítulo 8, verso 31. Si quiere, David, te puedo ir parando, que estoy terminando. San Juan capítulo 8, verso 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El que permanece en la palabra del Señor es verdaderamente su discípulo. Y dice el verso 34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Esclavo, esclavitud, que es lo que el enemigo ha querido traer. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Tenemos que conocer la palabra para ser libres y saber cuáles son las trampas que el diablo ha preparado. La palabra nos dice a nosotros, no ignoremos las maquinaciones del enemigo, no ignoremos cómo es que él se mueve. No lo ignoremos. No ignoremos.
A veces lo ignoramos, a veces creemos que ay, nada es nada. Una peliculita al año de terror no es nada. Y el diablo se mete en la casa y los pichones. ¿Lo que tú crees que es lo que está operando en el mundo? ¿Quién tú crees que es el que se mueve? Son cosas horribles. Son cosas que duele pensarlo. ¿Cómo es posible que todo esto esté sucediendo en la humanidad? Todo el que hace pecado, esclavo es del pecado, dice la palabra. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. Hay mucha gente en la casa, pero no queda para siempre, dice la palabra, porque es esclavo. El que es hijo, el que tiene el amor del Padre en su corazón, ese permanece para siempre. Porque si te libertó Cristo, eres verdaderamente libre. Pero si Cristo no te ha libertado, si tú no le has permitido que Él entre a tu corazón, si lo que está operando a ti es el espíritu del anticristo, es el 666, el número de hombre, el hombre manifestado en tu vida, que te aira, que te enoja, que te molesta, que tiene rencor, que guarda, hermano, y que te va a la cama molesto con tu pareja o con los hijos y no sabe pedir perdón y no sabe orar. Y maldice al motorista, hermano. Ay, Padre. Hay un valor numérico que nos liberta a nosotros. El valor numérico que Cristo Jesús relata en Apocalipsis, que trae la cautividad sobre la humanidad que hoy está operando, es el valor numérico del 666, el hombre manifestado, sin el cual el hombre no podrá comprar, ni vender, ni hacer nada. Pero hay un valor que acabamos de ver que nos trae libertad a ti y a mí. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y ese valor numérico que liberta a ti y a mí se llama Jesucristo. Traducido, Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús. Yeshua HaMashiach. Su valor es 749 en hebreo. Es un valor numérico por encima del 666. Es un valor numérico que supera a Satanás y todos sus secuaces y todo lo que puede existir, toda potestad. Cristo Jesús. Su nombre es Cristo. Es un nombre de libertad. Es un nombre de sanidad. Él trae libertad a nosotros. Y en Hechos capítulo 4 verso 11 precisamente dice: pues Jesús, a quien se refieren las escrituras cuando dicen la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Dice: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos, sino el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre que te liberte y te salve como el nombre de Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres, dice la palabra. No lo hay. No hay 666, no hay hombre, no hay pastor, no hay apóstol. No hay quien te salve sino Cristo. Y es a quien tú tienes que manifestar en tu vida, permitirle entrar, porque si Él entra, eres verdaderamente libre. Si Él entra y si Él te liberta, tú eres verdaderamente libre. Y sabrás qué consumir, sabrás qué hacer, sabrás a dónde poner stop, qué parar y qué detener en tu vida y qué te contamina. Pero es Cristo. Y cuando Él se manifiesta en nuestras vidas, tú y yo podemos hacer como decía Pablo. Pablo decía: imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo Jesús. Pero eso es otro nivel. Porque Cristo Jesús dijo: sean mansos y humildes de corazón, como yo lo soy.
Y no todo el mundo está dispuesto a soportar la opresión, la humillación, el maltrato, el ser traicionado. No todo el mundo está dispuesto a amar por encima de la traición, a amar por encima del dolor, a amar por encima del proceso, por encima de todo lo que sucede en tu vida, y ser y decir: yo quiero imitar a Cristo Jesús. Y que el mismo Espíritu Santo te haga sentir ese amor y esa compasión y esa misericordia, que tú no la entiendes, pero tú dices: yo amo a esa persona aunque me haya hecho lo que me haya hecho. El diseño de Cristo formándose en tu vida. Cristo Jesús formando todo tu interior. Cristo Jesús manifestándose en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Él es Rey de Reyes. Él es admirable. Él es soberano. Él es humilde. Él es manso. Él fue como un cordero mudo al matadero, porque era necesario que Él muriera para traernos libertad a ti y a mí. Si se hubiese defendido, tú y yo no tuviésemos la libertad que Él nos ha dado. ¿Por qué no honrarlo? ¿Por qué no corresponder a ese amor tan preciado, ese amor tan lindo e incomparable que Él ha mostrado a tu vida y a mi vida? ¿Por qué no ser agradecidos con todo lo que el Señor nos da y nos hace? El Señor es lindo, hermanos. Le pido que se ponga de pie. Y yo le doy gracias al Señor porque Él no deja de sorprendernos. Ayer vivimos una experiencia antes de ministrar y orar. Ayer vivimos una experiencia, Stacy, los niños y yo. Estábamos en la casa y los niños: que quiero salir, se pasan la semana entera trancados, y la casa de nosotros es como una media jaulita porque es un sótano. Y dijimos: vamos a sacarlo a caminar un chin. Y salimos a caminar precisamente a un lugar desconocido, oscuro, que nunca habíamos ido, y nos fuimos al malecón a enseñarle el malecón, y yo iba contándole: a mami le encanta el malecón, y nosotros antes íbamos al malecón cuando éramos muchachos, y nos sentábamos y comprábamos una pizza, un helado y qué sé yo qué, y lo llevamos al malecón. Y llegamos al malecón y nos parqueamos en un sitio desconocido, oscuro, y salimos, cruzamos la calle y anduvimos ahí como 1 hora y media más o menos, y caminamos para arriba, caminamos para abajo, una cosa increíble. Y cuando llegamos al malecón, yo no me había dado cuenta, yo había botado la llave del carro. Pero lo lindo es que cuando nosotros nos montamos en el carro, antes de salir de la casa, oramos y le dijimos: Señor, mira que vamos a salir este segundo. Queremos pasar un tiempo agradable como familia, un tiempito en el que caminemos y se esparza nuestra mente y disfrutemos este momentito, pero que no gastemos mucho porque no hay. Pero guarda nuestra entrada, guarda nuestra salida y acompáñanos en todo lo que hagamos. Y así nos fuimos. Yo había botado la llave. En varias ocasiones dijimos: ya no vamos, y íbamos a cruzar la calle para irnos a donde estaba el vehículo, y no lo hacíamos. Y en un momento extraño, Stacy coge por un lado con Luca, que no era necesario porque nosotros estábamos por otro lado, y cruzando donde estaba el parqueo, en una acera, en un lugar, estaba la llave del carro. Y Luca y Stacy la ven y dicen: ¿y esa no es la llave del carro? Aproximadamente 1 hora, 40 minutos duró esa llave en la calle, frente al parqueo, donde podían cogerla y se llevaban el carro. O lo otro era que no apareciera, como nos pasó en una ocasión, y tuvimos que buscar quien abriera el carro, mandarse una llave, porque la llave de la casa estaba adentro, no íbamos a tener cómo entrar a la casa. ¿Y cómo yo no le voy a dar gracias? ¿Cómo
no voy a vivir agradecido de la misericordia, del cuidado, de los detalles de mi Dios. Y doy el testimonio, hermano, porque es tan importante el orar en todo tiempo. En todo tiempo. Porque no debemos de venir solamente a orarle al Señor cuando estoy en problema. Señor, guarda mis pasos, mira que estoy saliendo aquí, mira, Señor, llévame, guíame, que todo lo que pase sea tu voluntad. Para mí eso es un milagro. Para mí eso es misericordia. Para mí eso es amor. Para mí eso es bondad. Para mí esos son detalles demasiado grandes de mi Señor, de mi Dios. Él se manifiesta y se expresa de tantas maneras, hermano. Y nosotros no debemos de callar las cosas que el Señor hace con nosotros. No debemos callar. ¿Cómo podremos callar? ¿Cómo callar lo que Dios ha hecho? Él es lindo y es bueno y es misericordioso, hermano. Vale la pena servirle a nuestro Dios. Vale la pena tener a nuestro Dios. Vale la pena ser hijo de Dios. Vale la pena obedecerle a Él. Eso es un simple detalle que te dice: yo estoy aquí, yo estoy ahí. Él está ahí siempre cuidando nuestras vidas. Hermano, el Señor siempre está cuidando nuestras vidas. Cristo Jesús murió un viernes. Esto lo escuchaba de mi hermano argentino en estos días y me gozaba. Cristo Jesús murió un viernes. El sábado no pasó nada. Hubo silencio todo el tiempo. Hay sábados. Pero el domingo Él resucitó. Probablemente estamos pasando por un sábado, pero Él va a resucitar. Hay cosas que tienen que morir. Van a haber sábados en tu vida, pero va a llegar el momento. Va a llegar el momento en el que Él va a manifestar su gloria. Y eso que murió y eso que entregaste, Él lo va a resucitar. Él lo va a levantar. Te prefiero a ti. Te prefiero a ti, Cristo. Te prefiero a ti. Prefiero servirte a ti. Así tenga que ser humillado y morir juntamente contigo, como tu palabra nos enseña. Tenemos que morir a nuestro yo. Tenemos que rendir nuestro ego. Tenemos que ser humillados. Tenemos que ser pisoteados como la oliva para que salga el aceite. Tiene que salir el aceite, tiene que fluir el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El fruto del Espíritu es ese gozo que tiene que permanecer ahí, no importa por lo que estés pasando. Gracias, Cristo. Gracias por tus detalles, gracias por tu amor, gracias. Gracias por cada proceso que me ha elevado espiritualmente. Gracias por todo lo que me hace conocerte y verte cada día más. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Dile: acepto el llamado. Dile: acepto el llamado. Acepto ser escogido. Acepto ser tu hijo. Acepto el proceso. Guíame, dirígeme cada día. No me dejes caer. Guía mis pasos cada día, Señor. Guía nuestros pasos hasta tu venida, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a perseverar hasta el fin. Ayúdanos. Gracias, Cristo. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Bendice tu pueblo. Bendice tu iglesia. Bendice cada vida, Señor.